Entren libremente y por su propia voluntad a la fábrica de relatos y dejen parte de la felicidad que traen. En el mundo hay cosas muy extrañas, demasiadas para ser honestos, tantos misterios, situaciones inexplicables, cosas aterradoras. Lo preocupante es que estos horrores pueden venir de entidades fantasmales, objetos voladores no identificados, visiones increíbles o simplemente seres humanos. Una de estas visiones o encuentros llenos de horror se producen gracias a unas criaturas simplemente desconcertantes. Reportes de todas partes del mundo nos narran avistamientos que tienen cientos de personas al año con estos extraños seres que parecen sacados directamente de una pesadilla. Los Pale Crawlers. Por su traducción al español, los reptadores pálidos. Son seres simplemente escalofriantes, con características humanoides que dejarían a cualquiera perplejo y aterrado, traumatizado, también en algunos casos. Créeme, no te gustaría encontrarte uno de estos. La persona que compartió este relato comenta que en la zona rural donde sucedió, este tipo de encuentros se suceden con regularidad. Se podría decir que este horror es parte de la vida eventualmente y que no fue la única vez que algo la persiguió en su auto. En el momento del incidente, ella tenía 17 años. Esta chica había dejado a sus abuelos en su granja y se dirigía de vuelta al pueblo a casa de su madre. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando estaba saliendo de la larga entrada a la granja para alcanzar el camino principal. Mientras conducía por este largo tramo, empezó a ver algo de movimiento al costado de la carretera, pero no prestó mucha atención, puesto que pensó que era algún animal en movimiento entre el follaje, como sería normal en el campo. Sin embargo, cuando ella llegó al punto donde la entrada de la granja y la vía principal se encontraban, vio a algo o alguien que yacía sobre la zanja. Sabiendo que estaba en un carro viejo, no tenía señal de celular, no estaba armada y era la mitad de la noche, no corrió ningún riesgo y apretó el acelerador. Mientras lo hizo, pensó que podría avisar a sus abuelos en cuanto tuviera señal de celular que había algún borracho ahí en la zanja a la salida de su granja. Mientras salía a la vía principal, algo llamó su atención con el rabillo de su ojo. Algo venía corriendo al lado de su carro. Ella describe el movimiento de esta criatura como si se estuviera deslizando en vez de estar corriendo. La criatura tenía largas piernas larguiruchas, corriendo a 4 patas a la par del coche que iba a unos 90 kilómetros por hora, ya por la vía principal que llevaba al pueblo. Ella empezó a entrar en pánico mientras decía: ¿qué carajos es eso? ¿Qué carajos es eso? Una y otra vez. La chica apretó más el acelerador y alcanzó unos 120 kilómetros por hora. Esta velocidad pareció dejar atrás a la extraña criatura. O bueno, eso fue lo que ella pensó. Justo antes de llegar al pueblo, había una iglesia en las afueras del mismo. Ella se detiene, conmocionada, y se estacionó en el parqueadero de esta iglesia. La chica se detuvo justo enfrente de la luz frontal del templo. Llamó a su novio aterrorizada, intentando racionalizar lo que había visto. Ahí es cuando ve esta cosa otra vez, deslizándose por el camino hacia ella. Intenta encender el auto y arrancar lo más rápido posible, pero antes de que pudiera hacerlo, esta criatura arremete contra el lado derecho del carro, cerca del parachoques trasero. Ella grita y logra arrancar el auto, haciendo chirrear las llantas, intentando llegar al pueblo lo más rápido posible. Finalmente, llega a su destino
y sigue manejando unos 10 minutos alrededor del centro del pueblo, intentando calmarse antes de llegar a casa de su madre para pasar la noche. Ahí es cuando su mente procesa lo que vio y da una descripción del críptido. Era extrañamente plano, con largas y delgadas piernas y brazos. Era pálido y su piel era como si estuviera pegada y estirada sobre los huesos, los cuales se podían notar todos, pero no se entendía cómo se componía. Sus ojos eran de un negro profundo, sin ningún tipo de brillo. Su boca era pequeña, pero la abría intermitentemente. Parecía que también el interior de su boca era negra, como la de una serpiente mamba negra. No tenía nada de vello, ni en su cabeza, ni en ninguna parte de su cuerpo. Medía aproximadamente 1,80 m y su apariencia era humanoide, pero estaba increíblemente demacrado, como una persona que hubiera pasado toda su vida en la oscuridad sin alimento. Pero su velocidad y su fuerza dejaron claro que este no era el caso. Los dedos eran extremadamente largos y delgados. Sus patas estaban hacia atrás como los de un caballo, pero también tenía pies extremadamente grandes. Lo que más aterró a esta chica fue el hecho de que la hubiera perseguido por tanto tiempo. Fue como si un depredador hubiera perseguido a su presa por una larga distancia. Bastante perturbador. Otro relato que tenemos es el de una pareja que tuvo una visión aterradora de uno de estos extrañísimos seres mientras estaban de camping por el año 2003. Esto es lo que narró el testigo. Habíamos acabado de pasar el camping de caravanas cuando vimos algo que cruzaba la carretera a no más de 50 metros y venía hacia nosotros. Yo iba conduciendo y mi esposa venía a mi lado. Al principio pensé que era una cabra, pero ciertamente se movía de una manera muy rara. No comprendía bien lo que estaba viendo, así que le pregunté a mi esposa si ella también lo veía. Sabía que por el sector había pastores hace algunos años, pero hace mucho tiempo no los veía. Eso fue lo que me llevó en primera instancia a pensar que este animal era una cabra o una oveja. Lo que más me confundió respecto a la visión fue que los miembros de la criatura no se movían de manera correcta en que se supone que se debería mover cualquier animal cuadrúpedo. La respuesta de mi esposa me erizó la piel. ¿Qué demonios es eso? Cuando las luces del auto impactaron de frente a eso que estábamos mirando, tuvimos la sensación de que lo sorprendimos y pareció irritarse mucho. Nos miró directamente, sacudió la cabeza y siguió caminando hacia nuestra dirección. Su velocidad fue aumentando. Lo extraño fue que en vez de clarificar la horrorosa visión que teníamos, menos comprendíamos la biología del ser. Su torso estaba a menos de 10 centímetros del piso, pero tenía extremidades extremadamente largas. ¿Por qué se movía así? ¿Y por qué se movía tan rápido teniendo esa estructura? Pareciera que se estaba arrastrando, pero era supremamente ágil. También notamos que el orden de aterrizaje de sus patas no era como el de los animales comunes. Parecía que sus 4 extremidades tocaban el piso al mismo tiempo para avanzar, pero el animal no tenía ningún tipo de balanceo en su torso. Pero el horror aún nos aguardaba. En cuanto nos acercamos más a la criatura, pudimos ver su torso, el cual era similar al de un humano. No tenía pelo, su piel era totalmente pálida, musculatura fina y muy bien definida. Sus hombros eran como simiescos, parecía apoyarse sobre sus patas delanteras y tenía como una especie de garras de unos 30 centímetros. Cuello largo, demasiado largo para su cuerpo. Los ojos estaban enfrente de su cabeza, como los de un depredador. Su cráneo parecía de humano también. Su boca era supremamente extraña. Era como la boca de una persona, pero con los labios apretados, y casi parecía sonreír, pero era una sonrisa maligna. Se podría decir que su sonrisa
no era de generosidad. Como si todo esto no fuera suficiente, entonces nos fijamos en sus ojos. Sus ojos estaban reflectando las luces del coche, pero no había forma en las cejas. Solo había huecos en sus cuencas, pero también alrededor de estas cuencas había algo rojizo, como piel irritada. Por un instante, pensé en arrollar aquella monstruosidad con mi coche. Mi esposa estaba aterrada, hiperventilando ante esa increíble visión. Casi aprieto el acelerador para pasarle por encima a lo que fuera que eso era. Pero en el fondo, algo me dijo que era mejor pasar de largo y dejar ese monstruo detrás. Después de llegar a casa, buscamos por internet qué era lo que podríamos haber visto. Lo que encontramos es que mucha gente había tenido este tipo de encuentros en ciudades, casas y campos. Se les conoce como los Pale Crawlers o The Rake, el rastrillo. Pero un relato realmente aterrador y de heroísmo es el que narró una niña en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Esto sucedió en un área rural bastante alejada de la civilización más cercana. Es el tipo de sitio donde tienes que manejar más de 30 kilómetros para llegar a cualquier pueblo o ciudad. Una niña de 10 años estaba jugando con su perro pastor alemán de 40 kilos, un perro que se había retirado hace muy poco de la fuerza policial canina. Mientras juegan a la pelota, la niña tira esta para que el perro la atrape. La pelota golpea un árbol y rebota hasta detrás de la niña. El perro sale disparado para atraparla. Justo ahí, el perro es arrojado por los aires, pasando al lado de la pequeña y golpeando justamente el árbol donde la pelota había rebotado con un fuerte estruendo. El pobre animal cae inconsciente. Entonces, un objeto contundente golpea a la niña en la cabeza también, dejándola inconsciente. Cuando despierta, ella reconoce el área donde está. Está en lo profundo del bosque y puede sentir cómo su cuerpo está siendo arrastrado en medio de este. Alguien la está arrastrando y la lleva tomada por el cabello, como si fuera una bolsa. La niña grita desesperada, asustando a lo que sea que se la está llevando. Entonces, la extraña criatura la suelta. Ella se pone inmediatamente de pie y empieza a correr en dirección a su casa. Mientras la niña corre por su vida, voltea a mirar y lo que ve, nunca se lo imaginó ni en sus peores pesadillas. Una figura pálida, demacrada, sin pelo, delgada y con ojos negros, viene persiguiéndola y ganando terreno. La criatura la alcanza y la toma de nuevo por el cabello. La pequeña lucha, grita, patalea e intenta liberarse, pero aquel monstruo es muy fuerte para ella. Este ente arrastra a la niña hasta un arroyo cercano y le hunde la cabeza en el agua, intentando ahogarla. De repente, la niña escucha un fuertísimo crujido. Tan fuerte es que incluso lo alcanza a escuchar mientras su cabeza está debajo del agua. El pálido la suelta. Ella saca la cabeza desesperadamente del agua en busca de aire y también para ver a su perro con sus mandíbulas clavadas alrededor del antebrazo de la criatura. El brazo del pálido se notaba flácido, por lo que ella se dio cuenta que su perro se lo había fracturado. El críptido intenta levantar al perro, pero falla monumentalmente. El can es demasiado fuerte y está precisamente entrenado para este tipo de situaciones. La niña corre hasta su casa para buscar ayuda. No quería dejar a su perro, pero ¿qué más podía hacer? Corre y corre hasta que llega a su casa y les cuenta a sus padres lo que sucedió. La familia espera ansiosa a ver si su valeroso perro regresa. Al día siguiente, su amada mascota no ha regresado. Otro día pasa. No hay signo del valiente animal. Pero en la tarde del tercer día, el grandioso can sale de las profundidades del bosque, cubierto de heridas y cortes. Alrededor de su boca hay mucha sangre. Por fortuna,
Las heridas del perro son solo superficiales. Todos están felices de que haya vuelto a casa y están seguros de que aquel noble peludo le dio una paliza al raptador pálido que se quería llevar a la niña hasta las profundidades del bosque. Nuestro héroe vivió 3 años más, una vida plena y feliz junto a su familia. Un verdadero héroe del que ellos nunca se olvidarán. Mis queridos escuchas, espero que hayan disfrutado estos relatos sobre estos aterradores seres conocidos como los Pale Crawler, los reptadores pálidos. Por favor, si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, porque recuerden que este tipo de apoyo me permite traerles mucho más contenido de este tipo. No siendo más por el momento, me despido. Gracias por acompañarme y les mando un abrazo desde la oscuridad. Buenas noches.